Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, sintiendo esa vibración tan especial que nos une. Hoy, queridos amigos, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les tocará el corazón, ese rincón íntimo donde guardamos las historias que nos hicieron soñar, porque como nuestro título nos lo anuncia con un eco que resuena en nuestras memorias, asterisco asterisco, Ande y Kerem, siempre en mi corazón y en mi mente, asterisco asterisco. Sí, mis estimados suscriptores, hoy vamos a hablar de esa pareja que conquistó a millones, que nos hizo suspirar con cada mirada, reír con cada gesto, ¿por qué no decirlo? También nos hizo derramar alguna que otra lágrima de emoción. Si por alguna razón mágica, celestial o simplemente por falta de un clic oportuno, aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto, la señal divina, la oportunidad que estaban esperando. Denle a ese botón rojo que parece gritar, únete a nosotros, y, lo que es igual de crucial, activen esa campanita que sonará como una alerta de tesoro, para que no se pierdan ninguna de nuestras historias, análisis profundos, comparativas fascinantes y esos momentos especiales que nos hacen sentir parte de algo grande. Su apoyo, su presencia activa, su energía positiva significan el mundo, el universo entero, para nosotros. Hoy vamos a desgranar, con la precisión de un joyero y la pasión de un cronista, porque Andercel y Kerem Bürsin se han convertido en mucho más que dos actores talentosos, se han transformado en un fenómeno cultural, en un acontecimiento que trasciende la fugaz pantalla para instalarse, con una fuerza inusitada, en nuestro día a día, en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos. Desde el instante en que sus miradas se cruzaron, como si el destino hubiera orquestado un encuentro cósmico en el set de la exitosa serie asterisco asterisco, Senkalkam asterisco asterisco, que en nuestro idioma se tradujo como Love is in there, supimos, con esa intuición que solo las grandes historias despiertan, que estábamos presenciando algo verdaderamente especial. No era simplemente química en la pantalla, de esas que se perciben y se desvanecen. Era una conexión palpable, una energía magnética que contagiaba a todos los que estábamos al otro lado, que nos envolvía y nos transportaba a su mundo. Vamos a revivir, como si estuviéramos ahí, esos primeros encuentros, esas escenas que nos robaron el aliento, esas interacciones que nos hacían vibrar. Y, lo que es aún más fascinante, exploraremos cómo su relación, tanto en el ámbito profesional como en el personal, evolucionó ante nuestros asombrados ojos. Analizaremos los momentos clave que marcaron hitos en su historia, desde las primeras entrevistas, llenas de tímidas sonrisas, miradas cómplices que decían más que 1000 palabras, hasta esas declaraciones públicas, a menudo esperadas con ansias, que confirmaron lo que cada uno de nosotros, en la intimidad de nuestro hogar, ya sospechábamos, había algo más profundo, algo más real, algo más que una simple amistad o un vínculo laboral. Y es imposible hablar de Ande y Kerem sin mencionar, sin celebrar, sin exaltar el impacto monumental que tuvieron en sus fans. Las redes sociales, ese hervidero de emociones y expresiones, se inundaron de comentarios apasionados, memes ingeniosos que capturaban la esencia de su conexión, teorías elaboradas con la minuciosidad de detectives y, por supuesto, una avalancha constante e ininterrumpida de muestras de cariño genuino. Sus seguidores, a los que cariñosamente hemos llegado a llamar, y con razón, los asterisco asterisco, Ande Kerem fans asterisco asterisco, se transformaron, se consolidaron, se convirtieron en una comunidad global, unida por un lazo invisible pero poderoso, el amor incondicional hacia esta pareja que los cautivó. Vamos a explorar, con detenimiento y admiración, cómo se gestó esta comunidad, cómo estos seguidores se organizaban, con una dedicación admirable, para apoyar a sus ídolos, y cómo esa energía colectiva, esa marea de afecto, influyó de manera significativa en la percepción pública de su relación. Veremos cómo, a pesar de la distancia física, de los compromisos profesionales ineludibles y de las inevitables vicisitudes de la vida, el cariño de sus fans siempre estuvo presente, como un faro constante, creando un vínculo que parecía inquebrantable, un cordón umbilical emocional que los mantenía conectados. Pero,
¿Qué es lo que realmente hace que una pareja de celebridades, de figuras públicas, sea tan especial, tan memorable, tan capaz de resonar en tantos corazones? ¿Por qué Hande y Kerem lograron alcanzar esta magnitud, este nivel de conexión con su audiencia? Creemos firmemente que va mucho más allá de la mera belleza física, del talento actoral o de la fama adquirida. Lo que nos cautivó, lo que nos hizo creer, fue el autenticidad. La autenticidad en sus gestos, en sus palabras, en su forma de interactuar. Fue esa vulnerabilidad que a veces, en fugaces instantes, nos permitían vislumbrar esa humanidad que los hacía cercanos, reales. Fue la forma en que se apoyaban mutuamente, en la que se admiraban, en la que se complementaban. Analizaremos con lupa esos gestos sutiles, esas palabras que parecían inocentes pero que encerraban un profundo significado, esas actitudes que nos hicieron creer, sin lugar a dudas, en la profundidad y veracidad de su amor. Recordaremos esos momentos preciosos en los que compartieron fragmentos de su vida, tanto juntos, en la intimidad de sus apariciones, como por separado, permitiéndonos ser testigos privilegiados de su crecimiento personal y profesional. Veremos cómo su relación, más allá de lo romántico, se convirtió en una inspiración para muchos, un ejemplo viviente de que el amor verdadero, ese que se construye sobre cimientos sólidos de respeto, admiración y compañerismo, puede florecer, e incluso prosperar, a pesar de estar constantemente bajo el escrutinio implacable del ojo público. Por supuesto, como en cualquier relato épico, en cualquier historia de amor digna de las grandes pantallas de Hollywood, hubo momentos de presión intensa, de escrutinio constante, de luces que a veces parecían quemar en lugar de iluminar. Vamos a hablar abiertamente, con honestidad y empatía, de cómo manejaron la inmensa fama que los rodeaba, la atención mediática incesante y los desafíos inherentes a ser una de las parejas más seguidas y comentadas del momento. Cómo lograron, en la medida de lo posible, mantener un oasis de privacidad en medio de la tormenta, y cómo aprendieron a navegar las aguas, a menudo turbulentas, del mundo del espectáculo con una gracia inusual, una entereza admirable y una dignidad que los distinguió. Veremos cómo cada uno de ellos, de manera individual, ha continuado su camino, evolucionando, creciendo en sus respectivas carreras, demostrando así que su conexión no solo fue un impulso romántico, sino también un catalizador mutuo para alcanzar y superar sus sueños más ambiciosos. Y ahora, queridos amigos, llegamos a esa parte que sé que a muchos de ustedes les interesa profundamente, a la pregunta que ronda en la mente de muchos: ¿dónde están ahora? Aunque la vida, en su caprichoso devenir, haya tomado caminos diferentes para Hande y Kerem, el legado de su historia juntos, la huella que dejaron en nuestros corazones, perdura. Sus proyectos individuales, tanto en la actuación como en otras facetas de sus carreras, siguen cosechando éxitos rotundos, demostrando una vez más su talento y dedicación. Y el recuerdo de su historia compartida, de esos momentos que nos hicieron vibrar, sigue vivo, atesorado en cada uno de nosotros, como una melodía inolvidable. Reflexionaremos, con calma y sabiduría, sobre la importancia de recordar los buenos momentos, de celebrar las historias que nos inspiran, que nos llenan de esperanza, y de comprender, con una mente abierta y un corazón receptivo, que el amor y la conexión humana pueden manifestarse de muchísimas formas, y que lo más importante es que sigan evolucionando, creciendo y enriqueciéndose. No se trata, bajo ninguna circunstancia, de aferrarse anclados al pasado, sino de apreciar la belleza intrínseca de lo que fue, de honrar la experiencia vivida y de desear, desde lo más profundo de nuestro ser, lo mejor para ambos en sus futuros caminos, en sus nuevas aventuras. Para resumir esta travesía emocional e intelectual, hemos viajado de la mano, a través de la mágica y cautivadora conexión entre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos partido desde sus humildes, pero impactantes, inicios en la pantalla, esa chispa inicial que encendió la admiración global, hasta el profundo y duradero impacto que lograron tener en millones de corazones alrededor del mundo. Hemos explorado con detalle, con pasión, cómo su química, esa energía innegable,
traspasó con creces los límites de la ficción para instalarse en la realidad. Hemos analizado cómo sus fans, esa fuerza unida, se transformaron en una comunidad verdaderamente global, unida por la admiración y el afecto. Y hemos sentido, hemos comprendido, cómo su autenticidad, su humanidad, su forma de ser tan genuina, nos conmovió hasta la médula. Hemos recordado esos gestos que, a veces pequeños pero significativos, nos hicieron creer, sin sombra de duda, en la solidez y belleza de su amor. Y hemos visto cómo, a pesar de los inevitables desafíos, de las presiones externas, de las vueltas que da la vida, su historia, única e irrepetible, se ha grabado a fuego en nuestra memoria colectiva, en la historia de nuestro canal, estoy segura, en la de muchos de ustedes. Muchísimas gracias, de todo corazón, a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje, por compartir este espacio de reflexión y emoción. Espero de verdad, con la sinceridad que me caracteriza, que hayan disfrutado de este repaso, de esta nostálgica recordación de la inolvidable historia de Hande y Kerem. Ahora, mis queridos seguidores, me encantaría, me fascina, saber su opinión. ¿Cuáles son sus recuerdos más preciados de ellos juntos? ¿Qué es lo que más admiraban, lo que más les conmovía de su relación? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, en esa sección que es nuestro punto de encuentro. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y responderles con la misma pasión que ustedes me transmiten. Y si este vídeo les ha gustado tanto, tantísimo, como a mí me ha encantado hacerlo, no olviden, por favor, regalarme un gran, un enorme, un estruendoso asterisco me gusta. Asterisco. Compartan este vídeo sin dudarlo con todos sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a quienes crean que les podría interesar, que podrían disfrutar de este homenaje a una historia de amor que marcó una época. Y si, por un acto del destino o por una misión involuntaria, aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora. No se queden afuera. Suscríbanse para no perderse absolutamente nada de nuestro contenido, para ser parte de esta familia en constante crecimiento. Ustedes son la razón de ser, la fuerza vital, el motor fundamental de esta comunidad. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos en el próximo vídeo, un abrazo inmenso y hasta pronto.